El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el señor Manuel Bernales Alvarado. Él es politólogo, consultor internacional y conductor del programa Geopolítica en RCR. Recurrimos a él con el propósito de conversar sobre los últimos acontecimientos internacionales. Uno de ellos es de que la presidenta Dina Boluarte tuvo que exponer ante la Organización de Estados Americanos sobre la situación política que vive el país. Con mucho gusto. Listo a sus preguntas. ¿Qué significado tiene que la Organización de Estados Americanos convoque a la presidenta para que explique lo que está pasando en el Perú? Es un mecanismo completamente normal, por toda vez que ni las Naciones Unidas, ni la ONU, ni ninguno de sus programas o agencias especializadas, ni la OEA, ni la Unión Europea, ningún sistema mundial o regional de Naciones Unidas ha desconocido la constitucionalidad del actual gobierno del Perú, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como del Poder Judicial, como del resultado de las votaciones para los gobiernos regionales y municipalidades. Y entonces, aunque para algunos eso sea una especie de tirón de orejas, no es así. Es completamente normal invitar a la autoridad reconocida del país a que exponga su punto de vista, toda vez que hay, en segundo lugar, dentro de la región de América del Norte, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, hay gobiernos que están dejando de lado los principios internacionales, que son la no injerencia en asuntos internos y el respeto a la constitucionalidad. A mí puede no gustarme el gobierno, a usted puede no gustarle el gobierno, a terceras personas puede no gustarle el gobierno, a un sector importante del país que dice que son mayoritarios y que están realizando actos de violencia sistemáticos y hace un mes no quieren el gobierno y no quieren ningún gobierno, solo ellos quieren ser el gobierno. Y entonces este discurso ha sido recogido por algunos gobiernos de la región que se han manifestado así, y esa presentación de quien ejerce ahora la presidencia de la República del Perú dentro de una sucesión constitucional es importante porque informa de qué se trata. En tercer lugar, lo más importante en este momento para la vida del país y de nuestra región es poner en relieve y fortalecer los principios que rigen la vida civilizada entre los estados. Le voy a dar un par de ejemplos. El Perú en 1960 votó en contra de la resolución que sacaba a Cuba del sistema interamericano, ¿correcto? Eso lo hizo el canciller Raúl Porras. Después el gobierno lo cambió, pero el canciller Raúl Porras Barrenechea subrayó un principio del derecho internacional. 1. 2. El Perú siempre ha mantenido una posición de respeto a los asuntos internos de los estados y de promover la paz y la seguridad democrática en todo el mundo, y aquí se firmó la Carta Democrática, además muchos años después de estarse desarrollando esta tradición, esta vigencia histórica del Estado peruano. Otro ejemplo,
Cuando la revolución en el conflicto interno, la revolución que había en El Salvador, el gobierno peruano, otro gobierno distinto al que yo he citado primero, el de 1960, intervino con buenos oficios y en la mediación y en Claro. la misión de Naciones Unidas para Paz intervino directamente Javier Pérez de Cuellar y destacados profesionales peruanos, algunos de los cuales en ese momento estaban fuera de la Cancillería porque habían sido expulsados de allí por el gobierno de Fujimori. También debo recordar que no obstante las características del gobierno de Venezuela, el Perú siempre ha respetado, en todo el tiempo que lleva desde Chávez hasta la fecha, ha respetado los asuntos internos de Venezuela y ha reconocido las características que, por un lado, políticas con las que no está de acuerdo el gobierno que tiene esa república, pero ha respetado. En síntesis, nuestra tradición y la vigencia importantísima de los principios del derecho internacional, que es respetar la constitucionalidad de los estados, de los gobiernos, y no injerencia en los asuntos internos, es una cuestión fundamental. Hoy día existe un discurso internacional que hace una propaganda que sostiene exactamente lo contrario a lo que aquí se ha visto. Hasta en televisión se ha grabado el intento de Castillo de desarrollar su golpe de Estado, no lo pudo hacer, de refugiarse en la embajada de México, no lo pudo hacer porque tanto la policía que lo guardaba cuanto la gente que estaba en la calle se lo impidió. Eso se ha visto, todo eso se ha visto por televisión, pero todo esto, incluyendo la firma que él hizo de su detención, cuando fue detenido, él firmó y aceptó los términos de esa detención, y eso también ha sido visto por televisión. Todas estas cosas están siendo negadas por violentos internos y por personas y autoridades de otros países en la región, y también con propaganda en los Estados Unidos, en el Caribe y en Europa. Y por eso no es de extrañar que se haya retirado al embajador del Perú, que no recuerdo en este momento el nombre, en Honduras ha sido retirado, luego de que la presidenta de Honduras hiciera unas declaraciones desconociendo tanto la realidad constitucional del Perú, que nos guste o no nos guste, repito, esa es otra cosa, ¿no? Desconociendo eso y desconociendo y respetando los principios del derecho internacional. Hay que ser muy claros en esto y dar la lucha interna para mejorar el trabajo político, económico, cultural interno, para mejorar la democracia y la justicia social, pero también defender el país de injerencia indebida extranjera. Ahora, el expresidente Pedro Castillo también recurrió a la Organización de Estados Americanos, al extremo de que pidió que viniera una delegación, enviaron una delegación acá al Perú a ver cuál era la situación. Pero en ese momento, sí, en ese momento Castillo era el presidente constitucional. Así es, ¿recuerdan? así es. Ya. Pero acá Uno puede discrepar de esa medida. Yo personalmente no estuve de acuerdo con ese planteamiento que hizo Castillo en ese momento, porque habían otras vías para verificar lo que estaba ocurriendo en el país. Él lo hizo justamente para levantar el tema política e ideológicamente y contar con el apoyo de México, de Colombia, de Argentina y de Chile. Pero fíjense que es muy importante que, por ejemplo, el gobierno de Chile hasta ahora no ha tenido ninguna declaración altisonante contra el gobierno del Perú. Han manifestado que están en desacuerdo con la violencia, con la represión, todo lo que se quiera, pero han respetado hasta ahora. No así otros gobiernos a los cuales se les ha ido la lengua, y otros actores políticos que son partidarios de esos otros gobiernos. Hay que tener eso muy en cuenta. También hay que considerar que el Brasil, con quien tenemos una relación muy importante histórica, en algunos casos de aproximación y en otros casos de diferencia, no ha tenido ninguna
no ha tenido ningún planteamiento altisonante como otros. Esos son los hechos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que hay hechos macizos aquí adentro del país que se desconocen yendo contra la realidad, porque son hechos que han estado presentes por la televisión, por las redes, por las radios, de tal manera que no se pueden desconocer, pero hay gente que tiene sus posiciones políticas irreductibles que niegan esa realidad. Señor Los Bernales, gobiernos que participan correcto. de ese discurso y de esa posición. Pero usted no cree que la preocupación de la Organización de Estados Americanos, más que reconocer o no reconocer, o avalar o no avalar, o el tránsito que vive el país dentro de lo que significa la democracia, está de por medio los más de 50 muertos en menos de 45 días, que es la cifra que se registra en nuestro país y que nos pone en una situación muy difícil? No comprendo lo que quiere decir. Dímelo No de una comprende. manera directa. Ya, que le diga más directa. Son más de 55 muertos en 45 días. Ese es el saldo Así es. de lo que está viviendo nuestro país. ¿Y usted no cree que esa ola de violencia que está viviendo el Perú es prácticamente un ensayo de represión de lo que podría pasar en otros países que no tienen una tendencia neoliberal, sino que se han inclinado por izquierda? No, para mí lo más importante en lo que tú estás señalando son dos cosas. Primero, que efectivamente nadie puede estar contento con la muerte de peruanos. Sin embargo, y hay que decirlo con todas sus letras, esas muertes se están presentando como si primero y ante todo hubiese actuado la policía disparando contra personas inocentes que están caminando por la calle o por los aeropuertos. Eso es lo que se ha vendido afuera. Lo que ha ocurrido es que esa ha sido una represión extremada y errónea, condenable, frente a otros hechos que son también condenables y que afectan no solamente a los bienes públicos y servicios esenciales, con lo cual se violan los derechos humanos de manera colectiva y que inclusive han muerto policías. Las dos cosas. Ahora bien, que la OEA recoja alguna de esas, eso va a seguir ocurriendo porque dentro de la OEA hay estados que solamente tienen la versión de victimización, como si la policía a priori, sin que pasara nada, hubiera empezado a disparar y a matar gente. Hay estados y hay actores políticos que tienen esa posición, pero hay otros estados y otros actores políticos que coinciden con lo que yo acabo de señalar, con las dos cosas. ¿Qué ocurrió primero y cómo se respondió a eso de una manera, para decirlo de una forma suave, pero de una manera completamente defectiva? En todo caso, su opinión de usted está justificando las muertes, ¿no? Y no me hagas decir lo que no he dicho. No, pero usted dice, usted está diciendo de que hay dos versiones. Entonces, por supuesto que hay dos versiones, pero esa es una evidencia, pues. Pero lo cierto es de que hay más de 50 muertos, pues. Eso es lo cierto. De quién lo mató o no lo mató, ese es el saldo. Esos son los saldos, ese es el saldo. Los ciertos son los muertos y los ciertos son las tomas de carreteras, la quema de oficinas de la fiscalía y todas las otras cosas que han ocurrido. Eso ocurrió primero y la respuesta de la policía ha sido mala. Y esas muertes no pueden quedar así, pero tampoco puede seguirse permitiendo que las cosas continúen y que se terminen destrozando los bienes públicos que se pagan con tus impuestos, con mis impuestos y que son bienes públicos, porque en la legislación nacional e internacional esos hechos de destrucción de bienes y de valores públicos son hechos que violan los derechos humanos colectivos porque no es posible atenderles. De tal forma que yo no desconozco que debe investigarse y sancionarse y no tener una acción tan desproporcionada, equivocada y que
puede aumentar los muertos. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Y eso es una responsabilidad del gobierno, del Ejecutivo, pero también de los gobiernos regionales, también de la Fiscalía, también del Poder Judicial y también de los ciudadanos para estar bien informados y no repetir solo una cosa. Las dos cosas hoy son sucesivas. Primero, la violencia contra los bienes públicos, las carreteras, los aeropuertos y todo eso, y luego en una represión desastrosa. Esas dos cosas son ciertas y esas son cosas evidentes, no es cuestión de lo que yo creo. Eso es lo que se ha visto, eso está grabado, eso está televisado, eso ha sido grabado por muchísimas redes. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y por supuesto que la OEA, las Naciones Unidas y cualquier otra instancia debe contribuir para que ninguna de las dos cosas continúen sucediendo. Y por eso es que me parece muy bien que hayan presentaciones en la OEA, en Ginebra ha habido presentaciones ante la Comisión de Derechos Humanos por el representante peruano allá, puede ser también en Nueva York, puede ser también en Austria, puede ser también de nuevo en la OEA. Bien. Eso está bien, porque perfecto. No hay por qué ocultar las cosas que son evidencia, pero hay que tener claridad de cuál es la secuencia de los actos de violencia, de los problemas para que no ocurran. Porque si no nos quedamos solamente viendo el asunto de los muertos y mientras tanto que la gente continúe tomándose las calles, continúe destruyendo las fiscalías, continúe amenazando a los aeropuertos, continúe amenazando a la gente de Madre de Dios, por ejemplo, que no quieren parar y que van a sus casas a amenazarles. No puede ser eso, eso no es democracia. Perfecto. ¿He hablado con claridad o no? Sí. Para lo que usted pueda significar. Repito, no estoy repitiendo lo que tú quieres que. No, entiendo. Claro, el tema, usted desde ese punto de vista cree que es la democracia, hay otros que piensan de otro punto de vista qué cosa es democracia. El tema de la democracia es un tema muy discutido, al menos en nuestros países de América del Sur, etcétera. Muchas gracias por la participación del señor Bernales Alvarado en el programa Hora de Cambio. Muy agradecido, estaremos molestando su atención en otra oportunidad. Gracias. Con mucho gusto para proveer principios y evidencias. Muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.